¿Alguien sabe cuánta gente muere por siniestros viales en Argentina, más o menos? No. Bien. Aproximadamente mueren 20 personas diarias por siniestros viales en Argentina. La pregunta es, estamos en un país de 45 millones de habitantes, con una extensión enorme. ¿Será mucho? ¿No será tanto? 20 personas por día, ¿qué les parece? Un montón, ¿no? Sí, por lo menos hasta los 35 años. La realidad es que este montón, yo quiero que nos demos cuenta qué significa. Tomo los últimos 50 años de Argentina y tomo las peores catástrofes de Argentina. Arrancamos con Guerra de Malvinas, AMIA, Siniestro de Once, Cromañón, Ara San Juan. Bien. Si tomo Guerra de Malvinas, en Guerra de Malvinas murieron casi 800 personas, 790 y pico. Es decir, cada 40 días en Argentina repetimos la Guerra de Malvinas por siniestros viales. Cada 40 días. Es decir, que en 120 días, que son 4 meses, tenemos 3. Es decir, que al año tenemos 9 guerras de Malvinas por siniestros viales. 9 guerras de Malvinas por siniestros viales. Si tomo Cromañón, tenemos 200 muertos. 200 muertos, en 10 días los tenemos. No les voy a hacer la cuenta, que las tengo absolutamente repetidas, pero les aseguro que desde que sucedió Cromañón hasta acá, han pasado más de 430 cromañones viales. Hace 3 semanas lo liberaron a Fontanet y todavía estamos diciendo si tiene o no que cantar, si puede o no cantar por la tragedia que sucedió. Estamos hablando de 430 cromañones contra 1. Entonces, claramente hay algo que no nos está mostrando, claramente hay algo que no estamos viendo, y claramente este es el motivo por el cual es la primera causa de muerte en Argentina. Es decir, si estuviésemos viendo esto, no sería la primera causa de muerte en Argentina. Mi pregunta concreta es, ¿por qué no es el SIDA la primera causa de muerte en Argentina? Si es una enfermedad absolutamente contagiosa y que no se cura. ¿Por qué no es? Porque cuando nos dijeron la gravedad de la enfermedad, por otro lado nos dieron qué era lo que teníamos que hacer para salvarnos. Y era usar el preservativo. ¿Y qué hicimos? Empezamos a usar preservativo. Bueno, así de fácil el ser humano se cuida cuando percibe un riesgo. Por esa facilidad ponemos la reja en casa. Lo grave de este tema es que no percibimos este riesgo. Imagínense el submarino Ara San Juan, ustedes lo sufrieron muy de cerca, estamos en Mar del Plata. Cada 2 días prácticamente tenemos... Pregunto ahora, ¿los convencí de que la inseguridad vial en la Argentina es un problema grave? ¿Sí? Bien. Exclusivo, todo solamente para familiares de víctimas de tránsito. Cuando pregunté si el problema era individual o colectivo, casi al unísono, lo primero que se contesta es que es colectivo, y después uno empieza a analizar y dice, bueno, también individual. Y cuando uno pregunta por qué individual o por qué colectivo, ¿qué decimos? ¿Por qué individual? Porque empieza por uno. Bien. ¿Y por qué colectivo? Que están las dos bien, ¿eh? Bien. Fíjense, esa misma respuesta me dieron los familiares de víctimas. Es decir, a pesar de que ellos habían sufrido un familiar cercano, estoy hablando de gente que había sufrido la muerte de un hijo, cuando yo le pregunté cuál era el problema, habló de cómo se generaba. Y el problema acá no es cómo se genera, el problema es cómo se sufre. Es decir, la persona que había perdido un hijo me planteó como que era un problema colectivo. Y yo digo, a alguien que se le muere un hijo, ¿qué tiene? ¿Un problema individual o colectivo? Individual, claramente, ¿no? Bien. Hasta que no empecemos a sentir que este problema es una amenaza individual, no vamos a cambiar. ¿Saben por qué? Porque el ser humano solamente se cuida de los problemas individuales, de lo que cree que es su problema. ¿Qué hace con los problemas colectivos? Los traslada. ¿Cómo los traslada? Como ustedes quieren. Si no soy inspector de tránsito, como esos dos que acaban de llegar,
¿qué hago? Y las culpas son de los controles, son un desastre. Los controles acá en Mar del Plata son un desastre. Ahora, si empiezan los controles de tránsito, decimos, están recaudando, ¿sí? Y si manejo un colectivo, ¿qué digo? ¿Y qué querés? Las motos se te meten abajo. Y si manejo una moto, ¿qué digo? Los colectivos te aplastan. Bien, así trasladamos el problema. Y lo grave de trasladar el problema es que cuando yo traslado esa responsabilidad, le estoy diciendo a mi cerebro, yo no tengo nada que cambiar. Esto es lo más grave de trasladar la responsabilidad. Porque cuando yo digo no tengo nada que cambiar, seguimos como seguimos todos en Argentina, nadie cambia nada y se sigue muriendo 20 personas por día. ¿Sí? El gran problema es que no nos representa mucho. Nadie a la mañana cuando se lava los dientes dice hoy mataré a alguno, alguno me matará. No nos representa, no estamos preocupados por este tema y es nada más y nada menos que porque no percibimos ese riesgo vial. ¿Cuánto hacemos si no percibimos, si para mí no hay un problema? Nada, hacemos lo que hacemos todos los días y claramente lo que hacemos todos los días no es suficiente porque si no, yo no digo que nosotros hagamos si no nos interese morirnos en la calle, a todos nos interesa, pero ayer salieron 20 y se murieron y les interesaba como a ustedes. Es decir, claramente nos tiene que interesar más este tema para que nosotros empecemos a tomar medidas que contrarresten este gran drama argentino. Como verán, esta primera introducción parece que no tenía nada que ver con el tema de periodismo y de cómo comunicar. ¿Saben por qué no tenía nada que ver? Porque yo estoy convencido que nadie puede generarle al otro la percepción de un riesgo que él no percibe. Y esto es uno de los grandes problemas que tenemos incluso en la educación. Cuando creemos que dándole un cursito a una maestra y que esa maestra va a ir y le va a decir lo que nosotros le dijimos en el cursito a un alumno, si creemos que esto va a cambiar la conducta, estamos equivocados. Es decir, si esa maestra no se alcanza a dar cuenta de lo que significa el riesgo vial, jamás se lo va a poder transmitir al alumno. Y ese alumno no va a cambiar su conducta. ¿Por qué? Porque incluso aunque fuese muy buena la educación vial que le dan, ¿cuánto tiempo le puede dar un maestro que es extracurricular este tema? ¿Cuánto tiempo le puede hablar? Generosísimamente, 1 hora por semana sería pedir una locura, 1 hora por semana. Bien, tiene 6 días y 23 horas de contraejemplo. ¿De quién? Del papá, de la mamá, de la maestra, de la directora, de quien sea. No vamos a generar una conducta de cambio si no logramos que esta personita se dé cuenta del riesgo vial. ¿Sí? Ahora, ¿se puede cambiar una cultura en poco tiempo? Bueno, lo que hacemos hoy es lo que estamos haciendo. Damos una charla de seguridad vial, ¿sí? Y en esta charla de seguridad vial enseñamos seguridad vial. Y ahí tenemos un problema. La gente no va a cambiar su conducta por saber de seguridad vial. Solamente la va a cambiar por sentir inseguridad vial. Entonces, primero, cambiemos la terminología. Inseguridad. Esto es muy importante para ustedes que comunican, ¿sí? ¿Qué hacer para producir el cambio? Bien, y ahora sí, empezamos a trabajar con ustedes y acá yo voy a necesitar de la ayuda de ustedes, porque yo no soy periodista. Ustedes sí, ustedes saben mucho más que yo de comunicación, pero yo desde afuera tengo algunas cosas visualizadas y por ahí ustedes me pueden decir eso sirve, esto no sirve, esto se puede hacer o esto no se puede hacer. Y está muy bueno esto, porque la charla se llama de manejo reflexivo. ¿Y qué dice el diccionario de reflexionar? Dice analizar profundamente o de nuevo una cosa. Y claramente con la inseguridad vial tenemos que hacer las dos, analizarla profundamente y de nuevo, porque hay enorme cantidad de cosas que estamos haciendo supuestamente para luchar contra la inseguridad vial y que están directamente mal hechas. O sea, vamos a ver algunas. ¿Qué podemos hacer para producir el cambio? Tenemos dos cosas que cambiar, ¿sí? Una es la forma de comunicar y otra es el objetivo de nuestra comunicación. La forma es cambiar esta obligación por el derecho. Es decir, hoy, ¿qué estamos comunicando? Todas las obligaciones, es decir, usted tiene que usar casco. Vamos a poner inspectores para controlarlo permanentemente.
Ahora, si yo empiezo a hablar del riesgo vial y logro generar en la gente la percepción de este riesgo vial, se van a dar cuenta que salvarse de ese riesgo vial es un derecho. Es el mismo derecho que reclaman en las comisarías cuando alguien entra y le pega un tiro al carnicero del barrio. Y se van todos a la comisaría a reclamarle. Ahora, si en el barrio murieron 6 de un accidente, vamos al velorio y de ahí nos volvemos a casa. Esto es lo que hay que cambiar. Hay que cambiar esta forma de comunicar todo como obligación para empezar a hacerle sentir a la gente que le están faltando al derecho de transitar seguro en Argentina. Y vaya si le están faltando, que es la primera causa de muerte. ¿Sí? Bien, y el objetivo. El objetivo de esta comunicación no debe ser cambiar a las personas. El objetivo debe ser salvar vidas. ¿Sí? Cuando yo me pongo como objetivo es que tengo que cambiar a todos estos, no tengo que cambiar esto. Mi objetivo tiene que ser salvar las vidas que se están perdiendo. Cuando yo, hoy esto lo decía justamente en el Consejo Deliberante de la Ciudad de Mar del Plata. Si yo alineo todas mis acciones para luchar contra la inseguridad vial con el único objetivo de salvar vidas, es muy difícil que nos confundamos en las acciones que vamos a llevar adelante. ¿Sí? Si yo creo que corregir el tránsito es un objetivo, estoy equivocado. Esa tiene que ser nada más y nada menos que una herramienta. Arreglar las calles, como dijo él, tiene que ser una herramienta. Pero el objetivo es salvar vidas. Esto les va a dar claridad en los conceptos para comunicar. ¿Sí? No perdamos de vista ese objetivo de salvar vidas. Bien, nos habíamos preguntado, ¿se puede cambiar una cultura en poco tiempo? Solamente con ustedes. Si no están los medios de comunicación en el medio, es imposible cambiar una cultura. ¿Sí? Claramente, aún con ustedes, no es fácil, hay mucho que hacer, tiene que haber una comunicación masiva, correcta, válida, permanente y en todos lados. ¿Sí? Pero bueno, ustedes tienen muchísimo para hacer. Casi les diría esta posibilidad de cambiar la cultura vial en Mar del Plata o donde sea, depende de ustedes. Obviamente tiene que haber una decisión política de generar estos cambios. ¿Por qué? Pero ¿saben qué? Hasta ustedes podríamos decir, pongámonos del otro lado, no está esta cultura. Empecemos a exigirla por radio, por televisión. Porque cuando yo empiece a exigirla por radio y por televisión, va a empezar a exigirla a la gente. Y el gran problema del político argentino es que esto no es una demanda. No es una demanda porque no vemos el riesgo, sino claramente sería una demanda. Porque la demanda del riesgo social la hacemos. Entonces, ustedes hasta pueden ser los provocadores de que la parte política se ponga a trabajar seriamente en este tema. ¿Qué significa trabajar seriamente? Y muchas cosas. ¿Tomar la decisión? Sí, sin ninguna duda. Es una necesidad tomar la decisión. Ahora, además de tomar la decisión hay que ponerle plata. Si dicen, no, estamos muy decididos a tomar este tema, el toro por las astas y hacer un cambio. Y dice, ¿cuál es el presupuesto? No, 0. Bueno, no estás decidido. Claramente no estás decidido. ¿Sí? Perdóname. Sí. Las campañas en cantidad de viajes, tanto de seguridad como el celular, ¿vos crees que es insuficiente? ¿No están bien dirigidas? Hay de todas. Podemos hablar de algunos mensajes que son realmente inválidos, directamente inválidos. Ejemplo concreto es, tenemos en una estación de servicio un cartel que dice, si no usas casco no te cargo combustible. Eso le estamos diciendo que el casco sirve para cargar combustible. Sí, y una cuadra antes te pide el casco. Lindo mensaje subliminal le estamos dando. O sacamos en el diario. Como queremos luchar contra la inseguridad vial, en el diario el municipio saca un aviso. A partir de mañana va a haber controles y al que no tenga casco le vamos a sacar la moto. Muy bien. ¿Para qué sirve el casco? Para que no me saquen la moto. No, muchachos, estamos muy complicados si damos estos mensajes. Si el casco solamente sirve y se inventó para salvarnos la vida, no tiene otro cometido. ¿Sí? Ahora, fíjense una cosa. Si yo en la estación de servicio pongo, si no usas casco, no te cargo combustible para salvarte la vida. Epa, ¿cambia el mensaje o no? Solamente alinear esto con el mensaje de salvar vidas.
Ayer hablé con un inspector de tránsito, había muchos, varios acá, y le dije esto. Digo, su función, su única función es salvar vidas. Me miraban como asustados, porque si a mí me mandaron a hacer multas. Bueno, cuando se den cuenta de eso van a trabajar distinto, se van a sentir mejor, porque claramente es mucho más lindo salir a salvar vidas que hacer multas, ¿o no? ¿Sí? Bien. Solamente con ustedes podemos cambiar la cultura en poco tiempo. La comunicación es absolutamente necesaria, la comunicación tiene que ser válida, constante. Estos son temas que se agarran un rato, cuando se da vuelta un colectivo en no sé dónde y murieron 13, ahí parece que tenemos que hablar de este tema, pero después desaparece de los medios, ¿sí? Esto también es interesante para cómo comunicar. La diferencia entre tener conocimiento de o tener conciencia de. El que tiene conocimiento, hablando de este tema, ¿no? de la inseguridad vial, el que tiene conocimiento sabe lo que hay que hacer. ¿Sí? Y esto es lo que nos pasa a todos sabemos lo que hay que hacer. Es decir, el que pasa en doble línea amarilla no es que no sabe que no se puede pasar en doble línea amarilla. Sabemos, ¿sí? Y el que tiene conciencia hace lo que hay que hacer. Es decir, si yo pudiera pasar los conocimientos que tenemos casi todos a conciencia, estaríamos salvados, porque todos haríamos lo que tenemos que hacer. La pregunta del millón es ¿cómo se puede pasar los conocimientos de alguien a conciencia? Hay una sola forma en que yo puedo pasar los conocimientos a conciencia, y es pensando. ¿Por qué? Porque una cosa es saber y la otra es darse cuenta. Yo el conocimiento lo transmito muy fácilmente. Si yo les pregunto ahora cuánta gente muere por día por siniestros viales, el que no estaba dormido cuando empezamos me dice 20. ¿Sí? Así de sencillo se pasa un conocimiento. Ahora, para que ustedes se den cuenta de lo que eso significa, yo le dejé un par de datos para que se pongan a pensar, ¿sí? Cromañón, esto, aquello, pero la realidad es que el que tiene que pensar en eso y darse cuenta del riesgo que corre con ese dato son ustedes. Yo no me puedo dar cuenta de nada por ustedes. Bueno, esto es lo que tenemos que lograr en la comunicación. Es decir, si yo quiero que en esta ciudad usen casco, hay un cartel que estoy seguro que no pondría, que es el que dice, usa casco. Yo tendría que comunicar para que vos te des cuenta que tenés que usar casco. Si te doy la conclusión a la que vos tenés que llegar, vos no vas a pensar. Entonces, no tengo que dar conclusiones, tengo que llevarlo a que el otro piense y saque su propia conclusión. Cuando saque su propia conclusión, recién va a estar en la situación de darse cuenta, y eso le va a permitir sentir la necesidad de cambiar su propia conducta. Claramente, cambiar conductas propias es difícil, ¿sí? Cuando decimos dejo de fumar, dejo de comer, me cuido de la sal, lo que ustedes quieran, es difícil. Cambiar conducta ajena, bastante más difícil que eso. Estos 4 conceptos es interesante que los analicemos porque tenemos conceptos sociales erróneos, ¿sí? Que están metidos en nuestra cabeza como totalmente válidos, pero tenemos conceptos sociales erróneos y atentan contra la inseguridad vial. ¿Qué es un daño? Un daño es todo aquello que me haga mal. Así de fácil se define. Un daño es aquello que me hace mal, ¿sí? Bien. ¿Qué es un riesgo? Un riesgo es la mayor o menor posibilidad de sufrir un daño. Cuando yo estoy muy arriesgado, ¿estoy cerca o lejos del daño? ¿Qué pasa? ¿Están mudos? Cerca, ¿sí? Cuando estoy muy arriesgado, ¿estoy cerca del daño? Bien. Es decir, cuando estoy muy arriesgado, estoy cerca de algo que me va a hacer mal. ¿Estamos? Mi pregunta es, ¿ser arriesgado es ser valiente o es ser estúpido? Qué fácil se ríen las mujeres porque los arriesgados somos nosotros. Esto pasa en todas las reuniones y es real. La mujer es la primera que se ríe porque dice, no, son estúpidos. ¿Sí? Mi pregunta es, ¿siempre ser arriesgado es ser estúpido? ¿O podría no serlo? ¿Podría no serlo? Contame por qué. Contame un caso que se te ocurra que ser arriesgado no sea... Acá estamos hablando de tránsito, pero... No, cualquier otro riesgo. El que se... Bomberos es una actividad arriesgada. Muy interesante. Muy interesante. Esto
me pasó en una charla con un jefe de bomberos sentados ahí y yo dije esto y uno saltó allá a decir, usted no puede insultar al bombero. ¡Epa! Bien. Bien. Es muy interesante. Lo que tiene mi aseveración es una trampita. ¿Y cuál es la trampita? La definición de arriesgado. Arriesgado no es correr riesgo. Arriesgado es correr riesgo innecesario. ¿Sí? Es decir, riesgo, dijimos, la seguridad no existe, por ende, corremos todos. Si siempre hay inseguridad, todos estamos corriendo riesgo cuando salimos a la vereda, de ahí para adelante. No por eso vamos a ser todos estúpidos. Ahora, correr riesgo innecesario es la definición de arriesgado. Y si algo no hace el bombero, es correr riesgo innecesario. Al contrario, estúpido es ser estúpido. Si ese flaco tiene muchas más posibilidades de morirse que el otro. Y la respuesta es complicada. Porque la generamos nosotros, o sus papás, o ustedes con sus hijos, sin darnos cuenta. Es decir, yo salgo a caminar con mi niño de 2 años que recién empieza a caminar. Y yo como padre salgo orgulloso a mostrar a la vereda, a mostrar que mi hijo camina. Y vamos caminando y por ahí siento que se frena. Entonces lo miro y digo, ¿qué te pasa, Carlitos? Y Carlitos, me hace así, ni habla Carlitos, pero adelante de él hay un charco, una rama, una baldosa levantada. Para cualquier ser humano, aquello que desconoce es un riesgo. Y Carlitos la primera vez que sale a la calle a caminar, por ende, se frenó. Entonces yo le miro y digo, dale, Carlitos, vamos, no seas cagón. Lo hago saltar a Carlitos, el charquito. Carlitos no sabe lo que es cagón porque tiene 2 años, pero yo voy metiéndole la idea de que no debe serlo. Carlitos sigue creciendo y llega a los 10 años. Y viene llorando porque se le fue la pelota arriba del árbol. Entonces yo lo miro y le digo, Carlito, ¿cuántos años tenés? 10, papi. Bueno, hijo, yo tengo 50. Es hora de que te subas vos al árbol. Entonces Carlito va, pone la silla al lado del árbol, se empieza a subir y se cae. No le pasó nada, cayó de la silla a la tierra, Carlitos, y llora. ¿Y qué digo yo como padre? Dale, Carlitos, déjate hinchar. Una palmadita, le saco la tierra. Los hombres no lloran. Primer caso, Carlito vio un riesgo. A los 2 años el papá le dijo, tenés que saltarlo. A los 10, Carlito vio un riesgo, vino a pedir ayuda, el papá le dijo, tenés que saltarlo. Ese riesgo se le terminó transformando en daño, ese era el daño que podía sufrir. ¿Y qué le dijo el papá? Dale, Carlito, hacete hombre. Los daños los tenés que aguantar. Bien, Carlito sigue creciendo, a los 17 años va a sacar la licencia de conducir. Y su licencia en el bolsillo, y el padre, aunque te parezca mentira, me ha pasado, orgulloso de Carlito, fue la primera que rindió, sacó su licencia solo, chico bárbaro mi hijo. Entonces Carlito, como sabe que estoy orgulloso, ¿qué hace? Me pide el auto para salir. Y yo le digo, no, Carlito, no, pará. No, vos quiste hasta que licencia. Bueno, la verdad Carlito es responsable. Le voy a prestar el auto. Le voy a prestar el auto a Carlito, llave en mano. Lo miro a los ojos a Carlitos y le digo, mira Carlitos, es la primera vez que vas a salir en el auto con tus amigos. Más vale que no hagas ninguna macana, porque si haces cualquier macana es la primera y última vez que ves el auto. ¿Está claro? ¿Y qué me dice Carlito? Sí, papi, porque es Carlito pero no tan Carlito, ¿no? Si me dice que no, no se lleva el auto. Entonces me va a decir que sí. ¿Qué va a pasar? Carlito va a cerrar la puerta de casa con la llave en la mano y va a decir, ¿qué le pasó a mi papá? Hace 17 años que me dice que tengo que ser... ¿Quiere que me porte con la amenaza de la llave la idea, Carlito? Bien, pero los papás tenemos una ventaja. Carlito ni siquiera va a pensar eso. Carlito se va a ir chocho a subirse a su auto y ir con sus amigos. El gran problema de Carlitos es que cualquier circunstancia está como una incitación que le diga a que no te animás a, esto puede suceder desde adentro o desde afuera del auto, Carlitos, ¿qué va a hacer? Se va a animar. ¿Por qué? Porque el papá hace 17 años que le dice que si no se anima, es un cagón. ¿Qué sucede con esto? Sucede que todos los fines de semana en Argentina, absolutamente todos los fines de semana, hay por lo menos un Carlitos que mata a sus amigos en el auto. Y generalmente, Carlitos se salva. ¿Por qué?
Se salva porque es el único que se dio cuenta que iban a chocar, se salva porque el auto de papá le exigía que se ponga el cinturón de seguridad, se salva porque venía aferrado al volante y sabía que se la pegaban. Generalmente el que se salva es el que conduce, en estos casos, y mata a sus amigos. Claramente es un mensaje social mal dado, y es lo que hace que nosotros los varones cuando conducimos sabemos que si el semáforo se pone en amarillo y adelante tenemos una mujer, nos va a dejar de este lado del semáforo, ¿podés creer? Que sean tan inútiles manejando las mujeres que no, en vez de acelerar con el semáforo en amarillo, frenan. Bueno, esto es ni más ni menos que por eso. Les han inculcado, gracias a Dios, a las mujeres, porque si no seríamos hombres y mujeres un desastre, que correr riesgo no está bien. ¿Y cómo podemos marcar esa diferencia? Si yo en vez de tener a Carlito tenía a María, y a los 10 años María, como muy intrépida, vio que había un gatito arriba del árbol, pone la silla al lado y se va a subir, ¿qué hace el padre? La baja a María y dice, ¿cómo te vas a subir al árbol, María? Y le alcanza el gato. Esta es la diferencia que vamos haciendo culturalmente, y esta es la diferencia que hace que más del 90% de los siniestros mortales manejen hombres. Lo hacemos en casa sin darnos cuenta, con lo que más queremos, que es nuestros hijos. Digo, tenemos que empezar a ponernos a pensar, porque hay muchas cosas que están mal. Desde el que no arriesga no gana, hasta estos mensajes internos de la casa, ¿sí? ¿Qué cambiaría tu conducta? Primero, que en vez de decirte lo que hay que hacer, te muestren el riesgo de lo que haces. Esto pasa, y hoy, ella que es docente también, decía, a mí me gusta este tema, y además soy docente, y hace falta que lo llevemos a las escuelas. Tenemos que saber qué es lo que tenemos que llevar a las escuelas, ¿sí? Porque si vamos a ir a la escuela a decirle cómo se pasa el semáforo, lo venimos haciendo hace muchos años, los chicos ya lo saben porque lo ven, y cuando llegan a los 17 años sacan su licencia y pasan el semáforo en rojo. Es decir, le estamos transmitiendo solamente conocimientos. Cuando yo doy una charla a chicos de primaria, les pregunto dónde deben ir sentados. Y lo primero que te contestan un unísono todo es que atrás. Y la segunda pregunta es ¿dónde les gusta ir sentados? Adelante. Todos te contestan lo mismo. Porque la pregunta es, ¿por qué tienen que ir atrás? Si te chocan de atrás estás más cerca del siniestro. O sea, ¿por qué creemos que atrás es más seguro? Si me chocan de atrás, no es más seguro. ¿O sí? Bueno, ahí está. Esto es lo que tenemos que ponernos a pensar. Esto, atrás, vas más lejos del choque. Y te mira y te dice, ¿y si me chocan de atrás? Ah, bien, bien. Y esto te lo dicen ellos a los 6. La realidad es que a choques a la misma velocidad, si yo choco de atrás a alguien, lo primero que sucede es que lo empujo, y por ende, por empujarlo, se reduce la energía de destrucción. ¿Por qué? La gasté en empujar a eso. Si yo choco de frente, las energías se suman. Entonces, a choques de la misma velocidad, de atrás o de adelante, siempre va a ser menor el impacto de atrás. Entonces, vos se lo explicás esto a un chico y quiere ir sentado atrás, aunque no lo crean. Pero hay que llevar estas cosas, ¿sí?, a la escuela. Mostrar el riesgo de lo que haces. No saber, para cambiar tu conducta, no saber el riesgo que corres, sino darte cuenta del mismo. Es decir, yo te puedo decir, mira, se mueren tantos. Bueno, si no te diste cuenta de lo que eso significa, tu conducta no se va a cambiar. Claramente, pensar. Tenemos que poner a la gente a pensar. Nos cuesta mucho. Vivimos la mayoría del tiempo sin pensar. Todos vivimos la mayoría del tiempo sin pensar. Hacemos por experiencia, por conocimiento, por lo que me dijeron. Y la verdad es que cuanto menos pensamos, menos dueños somos de lo que nos pasa en la vida y también en el tránsito. Y cuanto más pensamos, más dueños somos de lo que nos puede pasar en el instante siguiente. Entonces, para cambiar tu conducta, hay que ponerte a pensar. La comunicación, lo más inductiva y lo menos explícita posible. No cambia por esto, porque si yo pongo un cartel de usar casco y mi mamá me decía que use casco y no lo uso, no le voy a hacer caso al cartel, claramente. No cambiará quien sepa de seguridad vial, sino quien... Esto lo tenemos que tener presente.
el tema de la inseguridad vial es fundamental que lo incorporemos para poder cambiar una conducta. Este es otro problema que tenemos los seres humanos y que es la distorsión. Vivimos apurados, a veces no sabemos por qué, vamos apurados a jugar al pádel, real, o sea, nos subimos al auto y vamos apurados a jugar al pádel. Bueno, esto es así. Y tenemos una gran distorsión entre lo que percibimos y la realidad de lo que ocurre. Si yo tengo que hacer, pongámosle un número a los recorridos promedio en una ciudad como Mar del Plata, que nuestro recorrido promedio sean 40 cuadras, digo, a veces tengo uno más largo, pero a veces voy de donde estoy al banco y son 6. Entonces, un recorrido promedio de 40 cuadras, aunque viva a 60, tengo otros recorridos, salgo a comer, vuelvo, recorrido promedio 40 cuadras. Bien, y estamos hablando de una ciudad importante. 40 cuadras son 4 kilómetros. Yo debiera circular a 40 kilómetros por hora. Es decir, debiera tardar, si nada me demora en el medio, la 10ª parte de la hora, debiera tardar para hacer esas 40 cuadras, 6 minutos. Bien. Como ando afiliado con la física y la matemática, terrible. 6 minutos para hacer las 40 cuadras. Es decir, si yo pudiera hacer todo ese recorrido a 80 kilómetros por hora, llegaría 3 minutos antes. 3 minutos. ¿Posibilidad de hacer 40 cuadras a 80 kilómetros por hora en Mar del Plata? De ninguna manera. Vayas por donde vayas, ninguna posibilidad. Bien, la realidad es que vas a tener muchas frenadas, muchas circunstancias, o de tránsito, o de señales viales, o lo que sea que te van a hacer frenar. Y para tu promedio de 40 kilómetros por hora, frenar 30 segundos en un semáforo influyen de una manera, y para tu promedio de 80 kilómetros por hora, perder esos 30 segundos influyen de otra manera. Es decir, las cosas que a vos te interfieren te van a bajar mucho más el promedio de velocidad para los 80 que para los 40. Por ende, les aviso que ir a toda velocidad o ir a 40 kilómetros por hora en Mar del Plata, como mucho les podrá ahorrar un minuto. Como mucho. Ahora, ¿nuestro cerebro lo percibe así? No. Nuestro cerebro percibe que si yo voy a 40 en Mar del Plata, no voy a llegar nunca. Kilómetros por hora y me voy detrás de un camión que va a 80, que va también respetando su velocidad de circulación. Tengo que estar 1 kilómetro entero atrás de ese camión para que mis retrasos sean de 12 segundos. Es decir, que para perder 1 minuto atrás de un camión, yo tendría que ir 5 kilómetros atrás del camión. ¿Alguno de ustedes se aguanta 5 kilómetros atrás de un camión? Nada, lo paso por la banquina, doble línea amarilla o lo que haga falta, pero yo atrás de este camión no voy 5 kilómetros. ¿Por qué no voy 5 kilómetros? Porque siento que si voy 5 kilómetros atrás de este camión voy a llegar media hora más tarde. Y voy a llegar solo 1 minuto más tarde. Bien, todas estas cosas son las que tenemos que ponernos a analizar, ¿sí? Variables a mencionar. El 90% de los siniestros se le asigna al error humano. Esto está dejando de tener vigencia, hay otras concepciones, pero en realidad es lo que hoy por hoy, y sobre todo todavía en Argentina, está definido. El otro 10 se distribuye entre la vía, el vehículo y el clima. Yo digo que de ese 10, lo que es vehículo y lo que es vía también depende de un ser humano. No será el que conduce, pero depende del ser humano. Es decir, los pozos de las calles que dice él, claramente los tiene que arreglar un ser humano. Alguien tiene que tomar la decisión de que ese pozo no esté. Es decir, no seré yo conduciendo, pero alguna persona produjo ese siniestro. Y lo que debo pensar es que si yo también tengo el 90% de evitarlo, si está dependiendo de mí. Digo esto porque estamos hablando de la primera causa de muerte en Argentina. Sí, está bueno que ustedes sepan que ustedes pueden ser artífices de generar estos cambios como comunicadores. Casi le diría, los necesitamos para eso. Tenemos limitaciones humanas claras, en vista,
el ángulo de la vista tiene aproximadamente unos 140 grados. A medida que yo tomo velocidad, ese ángulo se achica, porque el cerebro necesita achicarlo, porque si no yo vería moverse las cosas y me marearía. Y cuando yo voy a 130 kilómetros por hora, ese ángulo se reduce a 30. ¿Sí? Es un ángulo de 30 grados. ¿Qué significa cuando yo voy en una ruta, sentado prácticamente en el medio de la ruta, con un ángulo de 30 grados? Que ese ángulo, la proyección de ese ángulo, las líneas se van a abrir de ruta y banquina más allá de los 250 metros. ¿Qué significa eso? Que en los primeros 250 metros, todo lo que entre transversal a la ruta, yo no tengo posibilidad de verlo. No tengo. De día uno hace paneos, va visualizando, le va prestando atención, pero de noche puede venir una locomotora que no la vas a ver. El famoso, atropellé un caballo, te juro que no lo vi. No me jures, yo estoy convencido que no lo viste. No tenías posibilidad, hasta que no subía a la ruta y se te puso adelante del auto, no tenías posibilidad de verlo. ¿Qué pasa con la percepción de la velocidad? ¿Cómo percibe el ser humano la velocidad? La percibe a través de los sentidos. El ruido le hace dar cuenta de la velocidad a la que vas. Y cuanto más ruido hace el motor, más velocidad cree mi cerebro que yo estoy desarrollando. La parte sensorial, es decir, la piel, el viento en la cara, me hace dar cuenta de esto. Y otra cosa es las cosas que se mueven a mi alrededor. Cuanto más rápido veo que se mueven las cosas, más percibo la velocidad. ¿Qué pasa con los autos nuevos? Ruido, cero. Como veía demasiado, ¿qué hago? Le polarizo los vidrios y los dejo oscuros, cosa que yo ni veo si se mueven o no las cosas a mi alrededor. ¿Sí? Y viento claramente no entra. Este es el típico caso de aquella persona que dice: este auto te tenés que cuidar porque cuando querés acordar vas a 160 y no te diste cuenta. Claramente no te diste cuenta porque tu cerebro no tiene posibilidad de darse cuenta, salvo que le vayas prestando atención al velocímetro. Y otra limitación humana es el tiempo de reacción que tenemos todos para actuar a partir de una circunstancia determinada y la respuesta única. ¿Qué significa la respuesta única? Que el cerebro siempre puede atender solamente una cosa, y esto no implica que hagamos siempre una cosa por vez. Ejemplo, cuando estamos manejando, hacemos muchas cosas por vez. Prestar atención a lo que sucede afuera y los pedales. Ahora, ¿alguien mira los pedales cuando estamos manejando? No, no los miramos. Ahora, la primera vez que salimos a manejar y salimos un poquito a los altos, lo primero que hizo nuestro cerebro es mirar los pedales a ver qué pasaba. Y el que te estaba enseñando a manejar, ¿qué te dijo? Mirá para adelante que vas a chocar. Y vos decís, bueno, no puedo hacer todo. Podés. ¿Cuándo podés? Cuando el cerebro automatiza. Nosotros vivimos automatizando cosas, necesariamente, si no, no podríamos hacer lo que hacemos, o vivir como vivimos, pero tenemos que saber que la respuesta siempre es única. Es decir, cuando mi cerebro le está prestando atención a algo, no le puede prestar atención a otra cosa hasta que no deje de prestarle atención a esto. Digo, yo muchas veces manejé y tomé mate y nunca me pasó nada. Es cierto. Ahora, si vos entregás el mate y estás prestando atención a esto porque vos sabés que no podés soltar el mate hasta que el que te está cebando el mate lo agarre. Tu cerebro está concentrado en esto. Y el de adelante, vos estás mirando para adelante, y el de adelante toca el freno, vos no vas a poder hacer nada respecto de eso, aunque estés mirando que toca el freno, hasta que no puedas soltar el mate. ¿Sí? O tu cerebro decide, el riesgo es muy grande, tiro el mate y le presto atención a esto. Bueno, esas dudas centésimas son las que hacen que yo entre tarde a tocar el freno, que los circuitos de freno se tomen su tiempo, que el rozamiento con el vehículo haga lo que haga, y que yo en vez de frenar en los 40 o 50 metros, depende de la velocidad que venía, frene en 80 y frene sobre el de adelante. ¿Sí? El mate es un problema para nosotros, pero mucho, mucho más problema es el celular. No nos alcanzamos a dar cuenta. Yo creo que hoy
En Argentina seguro, en muchos lugares del mundo, pero en Argentina seguro, más del 50% de los siniestros tienen que ver con el celular. Y todos los que manejamos, lo miramos cuando no corremos riesgo. Por eso yo lo miré tantas veces y nunca me pasó nada. Ahora, cuando ustedes van manejando y ven que alguien hace algo ilógico, sin ninguna duda va con el celular. Lo que nos parece a nosotros es que cuando nosotros miramos el celular no hacemos cosas ilógicas. Y a él también le parece eso, pero hace las cosas ilógicas. La cosa ilógica es cambiarse de carril, pisar la banquina, aumentar la velocidad, disminuir la velocidad, pasar el semáforo rojo como si estuviese en verde. Todo esto tiene que ver con la atención al celular, ¿sí? También, complicación grave. Cada vez lo usamos más, cada vez tenemos más cosas acá adentro, cada vez lo necesitamos más. Creemos sin pensar que no puedo estar incomunicado 2, 3, 5, 10, 20 minutos, no puedo no mirarlo. Error conceptual, de nuevo, otra de estas cosas que nos parecen, las sentimos y las vimos así, porque no pensamos, sin darnos cuenta que muchas, pero muchas vidas se pierden por el uso del celular. ¿Qué podríamos analizar y emprender para estos cambios? ¿Sí? Bueno, parece... ¿Una pregunta sobre el celular? Sí, ¿cómo no? No, ahora. Tengo entendido, corregime, que en algún lugar idearon un sistema que te bloquea el celular cuando estás adentro del auto. Y pregunto, ¿el iPhone es? Y pregunto si a la inversa no sería obligatorio que los autos nuevos o algo ya te conecten el Bluetooth automáticamente cuando subís. Tenemos un serio problema. Los autos lo están haciendo cada vez más computarizado y cada vez tienen más cosas para que nosotros le prestemos atención a cosas de adentro del auto en vez de de afuera. Así que ahí ya estamos muy complicados. El hecho de bloquear los celulares tiene la complicación de... Yo podría decir, bueno, los autos no reciben señal. Les inhibo la señal. Ahora, si yo voy sentado atrás con mi chofer y quiero ir hablando por teléfono, no podría. Se me complica, ¿sí? Lamentablemente el celular está causando un daño que no imaginó nunca siquiera aquel que lo inventó. Ha sido de un avance descomunal en las comunicaciones, ha cambiado la historia de la comunicación, la comunicación inalámbrica, y lamentablemente ha traído esto que va a haber que trabajar muchísimo para que podamos contrarrestarlo. ¿Me querías decir algo? La ausencia es peor. Que la ausencia para mí es peor. ¿La ausencia de? Claro, porque el celular me sonó, estoy manejando, lo atiendo. Ahora cuando no suena, la mayoría de la gente tiene el cerebro tan secuestrado con eso. ¿Qué pasa si no suena? Nos llaman, otra persona me contestó, se habrá enojado porque estás manejando, haciendo un planteo de cosas que no existen, la nada. Pero creo que el problema va mucho más allá. Bueno, tiene que ver exacta con la dependencia. Es decir, la dependencia hace que si te llaman lo atendés y si no te llaman estás pendiente porque no te llamaron. Trató de manejar. Una cosa es manejar y otra cosa es conducir. Sí, esta ya la llaman manejo reflexivo, ¿sí? Pero porque no está hablando del auto, está hablando de nosotros. Los que nos tenemos que manejar reflexivamente somos nosotros. El auto se conduce y los que nos tenemos que manejar reflexivamente somos nosotros. Esta es un poco la orientación de la charla. Empecemos a mirarnos cada uno de nosotros para adentro, nada más y nada menos que para ponernos a salvo de la peor enfermedad que existe en Argentina, la peor amenaza que tenemos. O sea, creo que es motivo más que suficiente poner a salvo la familia de este flagelo con tanta facilidad como empezar a respetar y prestar la debida atención para salvarme de aquellos que hoy no respetan. Hay muchas posibilidades de ponernos a salvo incluso de los que no respetan. Generalmente en las charlas salta uno y dice, sí, pero vos vas haciendo todo y el de enfrente hace tal cosa. Esto no es ni más ni menos que volver a trasladar la responsabilidad en el otro y decir, bueno, el que tiene que cambiar es el otro. Cuanto más pensemos y cuanto más analicemos las cosas, más dueños vamos a hacer lo que nos pase.
cuesta enormemente darnos cuenta del riesgo que corremos, ¿sí? Y es evidente, si no, no sería la primera causa de muerte. Ahí tuve ahí una cuestión desordenada, que no sé por qué está. Esto es analizar por qué no se cumple la ley de tránsito. ¿Por qué con tanta facilidad no cumplimos la ley de tránsito, que es una ley como cualquiera? Es decir, tienen la misma obligatoriedad de todas las leyes, ¿sí? Como la de no robar o matar, la misma, pero no la cumplimos. ¿Qué se necesita una ley para que se cumpla? Primero tiene que ser viable. ¿Qué significa viable? Que sea practicable. Es decir, si yo digo, para que no muera más gente en moto en Mar del Plata, a partir de mañana prohíbo las motos, no va a funcionar. No es viable. ¿Sí? Como cuando nos decían, no se pueden comprar más dólares. Se podrá comprar más dólares en el banco. En el arbolito le compramos. ¿Sí? Hay cosas que no son viables, hace que no se respete la ley. Para que se respete una ley, tiene que haber la percepción del problema que esta ley regula. Es decir, esta ley me tiene que decir a mí que está ordenando tal inconveniente. ¿Sí? Ahí estamos mal, porque ya no estamos percibiendo el problema, que es el problema de la inseguridad vial. Como no percibimos esto, la ley pareciera que no me está solucionando nada. Si yo percibiera el problema, entender que el valor de esa ley realmente me lo resuelve, entonces a partir de eso me adhiero con más facilidad a esta ley. Y claramente, como toda ley, me equivoqué, como toda ley tiene que tener un cumplimiento de control, en este caso preventivo, y luego la sanción que haga falta. ¿Sí? ¿Qué podemos hacer para que esto empiece a tomar valor? Primero, cumplir en todos los ámbitos los pasos de comunicación que el Estado omitió. Es decir, no nos dicen que la ley de tránsito es para salvar vidas. No nos dicen esto. Entonces hay que comunicar eso. ¿Sí? Porque esa omisión de esta comunicación hace que se pierda el valor al cumplimiento de la norma vial. ¿Qué podemos analizar? La necesidad de modificar la conducta de los usuarios de la vía pública para disminuir los riesgos. Claro, esto es lo que hay que analizar. ¿Cómo podemos hacerlo? Y acá están de nuevo ustedes. Comunicación, que además de transmitir los conocimientos, se convierta en generadora de un análisis que le permita advertir el riesgo y a partir de ahí la necesidad de cambiar. Sí, dejemos de dar las cosas cocinadas, pongamos a pensar a la gente, porque a partir de ahí vamos a poder lograr que adviertan la necesidad de cambiar. La efectividad de la comunicación imperativa. Estamos permanentemente acostumbrados a dar la orden. Hay que hacer esto, esto no se puede, está prohibido. Bueno, eso hay que cambiarlo por una comunicación dirigida a favor del derecho individual a transitar seguro. ¿Sí? ¿Qué pasa? Si yo genero en la sociedad una conciencia de derecho de esto, automáticamente esa persona se pone en autocontrol de su propio derecho. Es decir, hoy, si yo veo a alguien robándose una lata de tomate, sigo como si nada. Si veo a alguien pasando un semáforo en rojo, sigo como si nada. Ahora, si el que está robando la lata de tomate hace 3 pasos y se mete otra cosa, se dice, che, le están robando al pobre chino. Y vamos y le avisamos al chino que le están robando. Y está bien, perfecto, no podemos permitir que esto suceda. ¿Sí? Ahora, si vemos pasar a alguien en rojo, es un inconsciente, lo que vos quieras, pero no hacemos nada. Pero para que exista ese control social, primero tengo que hacer sentir que la gente tiene un derecho que no le están respetando, porque a todos nos gusta que nos respeten el derecho y tratamos de exigir al resto que esto suceda. Bien, de alguna manera, esta charla intenta dejarles a ustedes una visión de este riesgo vial, primero para ustedes y sus familias y sus amigos y sus novios y sus hermanos, que están muy arriesgados y que no se han dado cuenta, y además de ustedes con la esperanza de que cuando se pongan a comunicar sobre este tema lo hagan de forma de generar un cambio de cultura, porque realmente lo son. No hay posibilidad de hacer un cambio de cultura medianamente rápido en una sociedad si no hay una comunicación masiva, digo radio, TV, cartelería, web,
lo que quieran. Les cuento un poco de qué se trata esta propuesta de Rivadavia para la ciudad de Mar del Plata. Se trata, en principio, de hacer una concertación social, de sentar en una mesa a todos los referentes sociales. Cuando digo todos, digo jueces, médicos, docentes, sindicalistas, presidentes de cámaras de comercio, para que iglesias, todas las iglesias, en todos estos lugares se pueda hacer una comunicación a favor de hacer sentir el riesgo vial para que empecemos a sentir la necesidad de cambiarlo. Esto está iniciando ahora, el apoyo de ustedes va a ser importante. Cualquiera que esté en un medio de comunicación puede ser un apoyo importante de esto para darle la jerarquía que tiene para ustedes, para ustedes y sus oyentes en su propia vida. Y hoy planteo un desafío a Mar del Plata. El desafío a Mar del Plata es: ¿por qué no puede ser Mar del Plata el primer ejemplo que logra un cambio de conducta vial en Argentina, y que al verano que viene podamos promocionar a Mar del Plata como un lugar como aquellos donde vamos los argentinos y nos portamos bien? Es decir, si entramos a Uruguay y nos portamos bien, si entramos a Chile y nos portamos bien, ¿por qué no podemos entrar a Mar del Plata y portarnos bien? Va a haber que trabajar mucho, no sé si será para este año, pero sería muy bueno que esto suceda. La verdad, estamos hablando de la ciudad turística más importante del país, con una afluencia de millones de personas todos los años, y poder mostrar desde acá que se puede generar un cambio de cultura. Creemos que no nos va a pasar a nosotros. Sabemos que a cualquiera que se le caiga un nene a 40 kilómetros por hora de una moto se va a morir, lo sabemos, esa misma persona lo sabe, pero no se ha dado cuenta. Y esta es la gran diferencia. Si no los ponemos a pensar en eso, si no les mostramos el riesgo, si no les mostramos la cantidad. Hoy estaba conversando con uno de los fiscales temáticos de seguridad vial de Mar del Plata, y traía un papel donde decía que había habido en el año pasado 3.800 y pico de lesiones en Mar del Plata. ¿Esto qué significa? Todos los días de promedio más de 10 lesionados. Todos los días de promedio más de 10 lesionados. O sea, estamos hablando de causas judiciales que ya se iniciaron porque hubo una lesión en el medio. La gente no lo visualiza, si no, no haría lo que hace. Claramente no lo visualiza, pero tampoco se lo dicen. ¿Alguien le dijo esto a la gente? ¿Que todos los días hay 10 lesionados en Mar del Plata por siniestros viales? No lo saben. La otra pregunta, es el promedio de edad de la gente que provoca. ¿Hay una estadística de que provoca accidentes? ¿Cuáles son las edades de las mayores causales? Los siniestros más graves se producen en los jóvenes, entre 19 y 35 años son los más graves. En la primera etapa de eso tiene que ver claramente con una falta de experiencia. También tiene que ver esto con una falta de definición de cómo se debe extender una licencia de conducir. Es decir, ¿por qué yo tengo que apelar a la experiencia y que la experiencia se haga matando gente? Bueno, en cualquier país del mundo importante, sacar una licencia de conducir, además de costar muchísimo dinero, lleva 6 meses de cursos. Y acá, si le tenemos que dar 2 horas, y nos van a hacer lío. Si le pongo 2 horas al que tiene que renovar, y no, se me arma lío en la municipalidad. Bueno, también, si vos preferís que en vez de armar lío en la municipalidad haya muerto en la calle, elegilo. Cada uno elige lo que quiere para su pueblo, sobre todo cuando conduce políticamente el pueblo. Pero esto es lo que sucede, ¿sí? Y con el tema de los mayores de 60, por ejemplo, en Mar del Plata yo escucho mucha gente que se queja porque, bueno, o le rechazan y bueno, yo veo en el hospital, por ejemplo, se ve que los accidentes mayores son en jóvenes y no en mayores. Pero no sé si esto es una visión sesgada, digamos, de la experiencia personal. Sí, no, o sea, en realidad hoy la evaluación que se hace para decir si te renuevo o no es física, y la evaluación es bastante pobre. Hoy casi te diría, si vos ves y yo me doy cuenta que caminás medianamente normal,
te voy a renovar la licencia de conducir. Un control superior, una evaluación superior. Yo trabajo con la Agencia Nacional de Seguridad Vial, representando a Seguros Rivadavia, siempre asesorándola, y cuando empieza todo este tema de la licencia única nacional, le planteo al director de la agencia, en ese momento era Felipe Rodríguez Láenz, que íbamos a cambiar de la licencia, porque decir que el 80% de la población tiene licencia única y la seguimos otorgando igual que cuando no era licencia única, en ese momento me dijeron, mira, si yo pongo estas condiciones, no consigo a nadie que adhiera a la licencia única. Lo que vamos a hacer es que primero adhiera a la licencia única y después empezar a mejorar las condiciones de emisión de esta licencia. Esperemos que sea para que la gente realmente no genere esa acción de riesgo y la uso preventiva. Está bien. ¿Cómo usar la preventiva? A partir de una buena comunicación, ¿sí? Es decir, hay un lugar donde tenían 5 cámaras de fotomulta y 25 cajas de fotomultas. Y le avisaron a la gente. Tenemos 5 cámaras, pero vamos a poner 25 cajas. Y las vamos a ir rotando a las cámaras. Entonces, de alguna manera, ¿qué estoy generando? Que la gente se cuide en 25 lugares. ¿Sí? Ahora, si la gente se va a cuidar en 25 lugares por esto, y yo digo que la sanción es porque excediste la velocidad o porque pasaste el semáforo en rojo, estoy informando mal. Es decir, la sanción es porque al exceder la velocidad o al pasar el semáforo en rojo, arriesgaste la vida tuya, la de otro y la demás. Es decir, tengo que ir con la comunicación válida, ¿sí? Claramente las sanciones tienen que estar, sin ninguna duda, pero las sanciones, el único motivo por el cual las sanciones cambian conducta, a veces escuchamos decir que somos hijos del rigor, y en realidad no es que somos hijos del rigor. Lo que nos pasó cuando hay mucho control es que advertimos un riesgo. ¿Cuál es el riesgo que advertimos? De perder la licencia, de que me cobren una multa, de que me saquen el auto. Estos son los 3 riesgos que veo, y como todo ser humano cuando ve un riesgo se cuida, cambia la conducta. ¿Qué pasa cuando yo retiro el control? Estos 3 riesgos desaparecieron. ¿Yo qué hago? Vuelvo a la misma situación. Si yo los controles no los hago, y mientras tanto los hago, voy generando que ese control no pretenden que vos no excedas la velocidad, pretenden que vos no mueras o mates. Cuando yo saco el control, este riesgo de que vos mueras o mates casi te diría aumenta, porque cuando había controles la gente se cuidaba un poquito más. Cuando yo saco los controles la gente se cuida menos, por tanto mi riesgo es mayor. Entonces yo saco ese control, te convencí a vos de que te podías morir o quedar lesionado. Es muy válida tu aplicación, porque además trae trastornos de todo tipo, familiares, personales y demás, las lesiones permanentes que quedan. Dice la Organización Mundial de la Salud, por cada fallecido, al menos 10 personas sufren lesiones discapacitantes de por vida, o sea, van a quedar con alguna discapacidad de por vida, por cada muerto. Es decir, en Argentina, con 7.000 muertos, tenemos 70.000 personas que quedan con una discapacidad por año. ¿Sí? Tenemos un problema los que hablamos de inseguridad vial. Hablamos por año, ¿viste? Y en el 1 de enero empezamos a contar de a uno, como si los 7.000 del año pasado fueran a resucitar. Pero yo agarro solamente 5 años, en Argentina murieron 35.000 personas. Es un disparate, es un genocidio. Pero bueno, no lo estamos viendo. Respecto a lo que me decías de los autos, es muy interesante analizar esto, porque existe algo que se llama la homeostasis del riesgo. Y es que cada ser humano, y muchas veces sucede que lo que yo hago es, con esa seguridad empezás a correr más riesgo. Es decir, vos tenías un 4L que no tenía freno ABS, nada, se bamboleaba cuando ibas en la ruta 110, entonces vos no pasabas de 110. Pero te compraste un auto que tiene ABS, que no se bambolea, que tiene airbag, y no seguís siendo a 110 más seguro. Vas a 140. ¿Por qué? Porque mi auto es más seguro. Es decir, lo que estableces es un nivel de seguridad.
Esto es complicado porque decís, si cuanto más seguridad te doy, vos más riesgo vas a correr, ¿cómo hago? Hay un famoso dicho que dice, dame una escalera más firme y subiré más alto. Bueno, esta es la homeostasis del riesgo. ¿Qué tengo que hacer yo para combatir esta homeostasis del riesgo? Yo tengo un riesgo percibido de algo y un riesgo aceptado por mí para ese algo. ¿Sí? Para que yo sea preventivo, mi riesgo percibido tiene que ser más alto que mi riesgo permitido, que el que yo quiero asumir. ¿Sí? Para que esto suceda yo puedo hacer dos cosas. Que de lo mismo perciba más riesgo que el que percibía hasta ayer. Esto es lo que yo intenté hacer hoy con ustedes. De andar en la calle ustedes perciban hoy más riesgo que el de ayer. ¿Sí? Entonces ustedes van a ser preventivos, aunque su nivel de riesgo sea el mismo. Ustedes quieren correr el mismo riesgo, pero como ahora vieron que van a tener mucho más riesgo de andar en la calle que ustedes creían, van a ser más preventivos. Esa es una forma. Y la otra forma es que, es decir, a este riesgo percibido, yo ahora quiera correr menos riesgo. Que mi permiso de riesgo sea menor. Entonces, para este mismo evento, yo me voy a cuidar más. Son las dos opciones, ¿sí? Esta segunda opción, de alguna manera, tiene una correlación con la vida. A medida que evolucionamos en la vida, nos cuidamos más. ¿Sí? ¿Por qué? Porque inconscientemente vamos valorándola más. Es decir, vos no valorás lo mismo si tenés novia que si no tenés novia, aunque parezca mentira, no valorás lo mismo si tenés hijos que si no tenés hijos. Es decir, empezás a darle valores a tu vida. Cuanto más valores le das a tu vida, menos riesgo querés correr. Cuanto menos riesgo querés correr, para lo mismo que antes hacía una locura, hoy ya no lo haces. ¿Sí? ¿Respondí a lo que querías? ¿Alguna consulta? ¿No? ¿Todo bien? Bueno. Gracias. Es una realización de Patios Producciones, Mar del Plata, Argentina.